Sí, bueno, ¿Listo, doctor? sí, tenemos el enlace ya conectado con Live. En un momento, permítame. Perfecto. Sí, buenos días. Aún no, doctor, permítame un momento. Ah, correcto. Ustedes me confirman para poder dar inicio. Listo, doctor. Bueno, probando sonido y audio e imagen, estamos completos. Equipo técnico, me confirman para poder dar inicio, por favor, y darles la bienvenida a toda la audiencia. Sí, doctor, estamos listos. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan y que nos favorecen con su confianza al integrarse a este cuarto curso interdisciplinario de bioética que es convocado por la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco con el aval de la Comisión Nacional de Bioética. El objetivo fundamental estriba en poder ofrecer actividades de educación continua y de capacitación con la finalidad de fortalecer la capacitación de los miembros que pertenecen a su vez a los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en investigación. En esta ocasión tenemos el programa que espero que estén viendo ya en su pantalla sobre las actividades del cronograma que se encuentra previsto, iniciando el día de hoy con la primera presentación a cargo de su servidor Rodrigo Ramos Zúñiga sobre la educación en bioética. Posteriormente, y como será subsecuente, cada viernes será la deliberación bioética por el doctor Mayorga Madrigal, los métodos de análisis de casos, lo que es la revisión de análisis de situaciones específicas de dilemas bioéticos por la doctora Álvarez Álvarez, la evaluación de los protocolos de investigación por parte de los comités de ética en investigación por la maestra Rocío Preciado González, la integridad científica, que tema que será tocado por la doctora Irene Córdoba, bioética y derechos humanos por el doctor Hugo Lagunes, dilemas bioéticos al final de la vida es el doctor José Isaac González Huerta, que participará en esta ocasión. La integridad científica por el doctor Horacio Rivera, que es precedida por la de bioética y ciudadanía, que impartirá el profesor doctor Luis Muñoz. Finalmente, cerraremos con el consentimiento informado por el profesor Samuel Winkersmel, y la clausura estará a cargo del doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud y titular de esta comisión en el estado de Jalisco, por parte de quien les hago llegar también un atento saludo agradeciéndoles su participación en este evento. Estarán apareciendo en el chat, en el curso de la presentación, para que estén atentos, por favor, algunas recomendaciones sobre los criterios que se deben de cubrir para acreditar este curso. Entre ellos, los más importantes es tener un mínimo de 80% de registros avalados de asistencia y el elaborar un ensayo que es muy elemental sobre algún tema bioético que sea de su interés
como parte de la evaluación que tendremos en la parte última del curso y para poder estar con la evidencia suficiente para poder extenderles el diploma correspondiente de este curso. Asimismo, en cada asistencia se hará el registro a través de una liga que aparecerá en el chat, por lo que les pedimos por favor estar atentos a que hagan su registro correspondiente, ya que ahí se registra a su vez de forma automática su asistencia. En aquellos casos en donde participen de forma grupal por alguna institución, les invitamos a que a su vez anexen un mensaje o correo en donde desglosen puntualmente los nombres de las personas que asistieron a través de ese chat grupal y que de esa manera podamos consignar debidamente el registro de asistencia para todas las personas. Finalmente, si existiese alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer directo a través del chat y de esa manera lo comentaremos con mucho gusto en la parte final de la presentación. Fue necesario trasladarnos a Live para la comunicación con toda la audiencia porque se sobrepasó la capacidad que tenemos de registro para las ligas de Zoom y por términos de seguridad también informática. Por ello, tuvimos cerca de 500 registros en esta ocasión y les damos una atenta bienvenida a todos los que están participando en este momento de la República Mexicana y de Centro y Sudamérica, que les agradecemos su participación en esta actividad. Sin más, entonces daremos inicio a un tema que me parece fundamental y como punto de partida para entender lo que representa la bioética en la cultura bioética contemporánea y las implicaciones que tiene para la sociedad y además cómo esto se puede involucrar directamente en cómo educamos en términos de bioética. El índice que corresponde a la sesión del día de hoy, en los próximos minutos me referiré a algunos aspectos conceptuales en bioética. Es inevitable que tengamos ya que incluir lo que denominamos hoy en día los neolenguajes, que involucra todo lo que representa los mecanismos informáticos digitales e incluyendo desde luego la inteligencia artificial y las implicaciones éticas que esto representa para la sociedad y para los individuos en particular, para las áreas biomédicas y las vinculadas con los ecosistemas. Y finalmente, un concepto que me parece que es muy importante es cómo transferir la bioética a la toma de decisiones y a las políticas públicas, que esto es un reto que todos tenemos que considerar en el presente y en el futuro, que denominamos la gestión bioética. Esta presentación, como los criterios de todo este curso, no representa conflicto de intereses de ninguna índole y se vincula estrictamente con un fin académico sin afanes de lucro. La presentación del evento ya la hicimos y aprovecho también esta oportunidad para hacerles llegar una atenta invitación. El día 19 de octubre tendremos un conversatorio sobre tópicos emergentes en bioética. En esta sesión discutiremos algunos de los puntos que requieren atención de manera muy específica a propósito del Día Mundial de la Bioética. El acceso es gratuito. El 19 de octubre a la 1 de la tarde, hora de México, 13 horas. Es un evento totalmente virtual y participan los diferentes ponentes que están señalados en la presentación, en donde discutiremos algunas recomendaciones y reflexiones sobre los dilemas potenciales que estos tópicos pueden representar en la cultura bioética contemporánea. Cuando hablamos de educación, nos centramos en algunos aspectos clásicos o tradicionales de los ejercicios educativos y esto involucra una serie de elementos que nos sitúan en los conceptos básicos de la educación, pero que cuando hablamos de educación en bioética, casi siempre nos referimos a construcciones teóricas o algunas corrientes bioéticas, a tal grado que esto ha generado confusión en algunos segmentos de la comunidad porque nos plantean, bueno, ¿cuántas bioéticas existen?
Por ello es importante que las agendas disciplinarias de formación de capital humano, desde las carreras básicas y en tanto más temprano los niños y los jóvenes tengan una adecuación y un abordaje del concepto de ética y de bioética, creo que lograremos de forma gradual que vaya permeando el concepto de la cultura bioética en la sociedad contemporánea. No se trata de cultos ni de doctrinas ni de recetas morales, puesto que de otra forma esto se desvincula de los principios universales que rigen a la bioética como tal y qué es lo que le ha permitido que la bioética se haya sustentado en la cultura global como una disciplina que ha sido respetada por todos los credos, por todas las ideologías y por todas las tendencias del pensamiento. La visión pragmática también es fundamental de tenerla desde la perspectiva educativa. Doña Emma Godoy señalaba a propósito de que los estudiantes iban a los grupos y a las comunidades sociales a estudiarlos y el grupo de los adultos mayores textualmente señalaban, pues cada semestre vienen muchachos que nos hacen preguntas y nos hacen encuestas, nos estudian mucho pero hacen muy poco. Esto deja entonces abierto el reto de la importancia que tiene el vincularlo con las políticas públicas y la toma de decisiones más allá de una asignatura. Por ello, esto involucra aspectos imitativos. Hoy por hoy, la imitación sigue siendo un factor fundamental en los procesos de educación. Desde luego ya la educación formal sustentada en principios pedagógicos específicos, el adecuarlo a los valores sociales de un contexto cultural particular. Y no podemos dejar de largo el término del currículum oculto, que en el caso de la conducta ética y de los códigos deontológicos, pues representa un elemento de un alto impacto. Es decir, que el ejemplo, la observancia del comportamiento de los profesores o de los líderes, pues resulta fundamental para los procesos de aprendizaje por los alumnos. Por ello, la visión disciplinaria que tiene la ética y la bioética, pues involucra no solamente aspectos relacionados con la salud humana, sino también con la salud ambiental, con el respeto a los ecosistemas, con el bioderecho, con los mismos derechos fundamentales. Subrayo que no necesariamente se refiere a los derechos humanos, sino que es un concepto todavía más amplio que involucra otros contextos de tipo social y biológico que no son exclusivos del humano. Por ello, los aspectos educativos en este proceso de gestión del conocimiento, pues ya no es cumplir con una asignatura, ya no es otorgar un diploma, sino es participar en un proceso formativo de liderazgos proactivos que puedan ejercer esta capacidad de modificar su entorno. Por ello, la bioética tiene, por un lado, elementos técnicos científicos que la sustentan y le dan seriedad a sus reflexiones y a sus orientaciones desde el punto de vista de la recomendación y la consolidación de un código deontológico o conductual. Pero también la bioética entra en un proceso filosófico que por fortuna es vigente y es continuo, que es la bioética argumentativa. Significa que consideramos todas las partes, que se hace un análisis reflexivo, que esto se encuentra abierto, que no es exclusivo de un grupo específico de personas, puesto que aún hoy existe la tendencia o la perspectiva de considerar que la bioética o los comités de ética son un grupo de iluminados que pueden tomar decisiones especiales y se trata, por contrario, se trata de grupos de pares que en igualdad de circunstancias y bajo una estrategia de un liderazgo horizontal pueden reflexionar sobre aquellas condiciones que pudieran representar un riesgo para los derechos fundamentales de la persona y del entorno ambiental. Es por ello que tenemos una sustentación pedagógica y didáctica, y en la enseñanza, especialmente en la bioética, pues resulta fundamental el ser congruentes, el innovar, el cultivar la corresponsabilidad, que es ya totalmente distinto a lo que eran los métodos paternalistas tradicionales, que particularmente en el área de ética y bioética, pues tenían un impacto que era casi indiscutible, era una orden determinada por un segmento cultural o por el médico o por el líder en turno,
y se dejaba de largo el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Estos elementos deben de formar parte de una estrategia que permita resolución de problemas y en el caso de los dilemas y conflictos éticos que permita entonces la resolución de estos conflictos, si es posible, de forma anticipada o de forma preventiva, pues es entonces uno de los objetivos de los métodos de deliberación bioética, el anticiparse al conflicto, el prever qué situaciones pueden presentarse y ofrecer oportunamente algunas alternativas que permitan que, insisto, los derechos fundamentales de todas las partes involucradas se encuentren debidamente cubiertos y respetados. No podemos dejar de largo el aspecto formal de la metodología en los procesos de reflexión bioética. Por ello, casi siempre lo que es metodológicamente correcto es éticamente correcto. Y esto aplica específicamente para los proyectos de investigación en todos los niveles, proyectos experimentales, proyectos de manejo en animales, investigación básica, pero también en la investigación clínica que involucra investigación en seres humanos. El ejercicio de la reflexión crítica y de la bioética, pues está sustentada no en siempre tener o encontrar las respuestas correctas, sino en generar más preguntas, que es un fundamento de la filosofía, y que esto, si logramos transferirlo al ejercicio pragmático de los derechos fundamentales, nos estaremos acercando a lo que es el objetivo fundacional de la perspectiva bioética, es decir, el respeto a una convivencia armoniosa entre los individuos en una sociedad, pero también en armonía y en equilibrio sustentable con el entorno que nos rodea. Y esta responsabilidad pues implica el fortalecimiento de la conducta desde la autonomía y los propios valores del individuo, el transferirlo hacia una disciplina que sea inclusiva y que permita incluso trasladarse a la transdisciplina. Es decir, ya no solamente operaría en espacios circunscritos muy específicos donde un aula, un laboratorio o una mesa de reflexión de un comité de ética discute o dirime cuáles son algunas de estas condiciones que pueden generar un conflicto, sino que la transdisciplina nos compromete a salir de esos escenarios, nos compromete a tener cada vez una comunicación más estrecha con las personas, con la gente, con la sociedad, con los grupos sociales, con otros grupos, de manera que podamos salir como de los espacios estrictamente escolarizados o académicos para que la bioética gradualmente se transfiera de una carta de buenas intenciones a un proceso de toma de decisiones y de inclusión en las políticas públicas. Es por ello que la propuesta de la transdisciplina en la bioética representa uno de los retos presentes y futuros para que justamente a través de este pensamiento que permite orientar hacia el estudio sistemático pueda cada vez tener un mayor índice de involucramiento con diferentes actores sociales. Esta imagen nos representa claramente lo que es la disciplina, la multidisciplina, la interdisciplina, en donde participan diferentes actores con diferentes áreas de dominio temático, pero la perspectiva es justamente esta que hablamos, la transdisciplina, de salirnos más allá de nuestros espacios académicos y tener una interacción más directa con la sociedad, de manera que cada vez más podamos tener este contacto con la comunidad y que las personas, los niños, los adultos en todos los niveles puedan saber qué es la bioética, cuál es la importancia que tiene la bioética en la vida social y en el desarrollo respetuoso de nuestra interacción con los ecosistemas. Diferentes escenarios o diagramas o estrategias se han planteado desde la parte ecológica, desde la parte de la interacción humana, pero todo implica diferentes formatos de interacción, como ustedes observan, para generar escenarios, reformular algunos de estos modelos, lograr un aprendizaje social y generar nuevas acciones. Creo que si la bioética nos va orientando hacia este proceso, pues iremos transitando de la parte tradicional de la educación, que era solamente proveer información,
a la parte formativa, que es la formación en valores, y el reto actual es la parte transformativa de la educación, que involucra la formación de líderes que sean capaces de transformar su entorno en sus comunidades y llevar entonces la educación en estos aspectos que involucran códigos conductuales que seguramente contribuirán a que la vida social pueda ser o desarrollarse en muchos mejores términos. De acuerdo a esta información, podemos hablar de que la gestión del conocimiento es uno de los elementos que son fundamentales para esta transformación. Y esto lo podemos ponderar cuando analizamos el impacto que tiene las publicaciones científicas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud tiene una oficina que hoy se denomina la Oficina de Gestión del Conocimiento y ha hecho un análisis de mucho interés en donde ha considerado que, por ejemplo, el 60 a 70% de la información que se publica en textos científicos formales, en revisión por pares, pues puede ser útil para cumplir indicadores, para graduar a nuestros alumnos, para la egoteca incluso, pero es muy limitado el grupo de estudios que son útiles para la toma de decisiones. Por ello, este escenario nos transfiere al compromiso de liderazgo proactivo, en donde aplicando los conceptos de los griegos de la heurística y la hermenéutica, es decir, saber dónde buscar y saber interpretar lo que estamos encontrando, seguramente nos puede llevar a que más allá de las decisiones puramente técnicas, sea posible integrar los códigos éticos y bioéticos en estas rutas críticas o diagramas de flujo de decisión para ponderar entonces que en todo momento se consideren los derechos fundamentales. Hoy por hoy, en la investigación en ciencias de la vida, se tiene muy claro una ruta que se ha denominado traslacional, en donde se procura que los descubrimientos de las ciencias básicas puedan ser orientados a la investigación de acuerdo a la condición de las personas. Y el objetivo es que esto pueda transferirse en corto plazo a los pacientes, dígase personas que están en una condición de vulnerabilidad por enfermedad y a las comunidades. Este esquema virtuoso puede ser posible si lo acompañamos con una serie de conceptos en donde transitamos desde la investigación básica, los estudios clínicos, hospitalarios, el manejo del conocimiento y la transferencia tecnológica, a partir de las cuales podamos lograr entonces desarrollar estándares de oro, guías de manejo, recomendaciones bajo diferentes niveles de evidencia, lo que le da el peso específico desde el punto de vista metodológico para que pueda normarse esta decisión. Pero la historia no termina aquí. Es también importante considerar la propiedad intelectual, el desarrollo de patentes y el emprendurismo con orígenes científicos para que todo ello pueda permear entonces de forma favorable en la comunidad. En cada uno de estos círculos existen implicaciones éticas y bioéticas. Y es por ello que en la medida en que quienes participamos en la educación, en ciencias de la salud, en la práctica de la generación del conocimiento o en la práctica clínica, pues tengamos los elementos básicos de la formación bioética para ponderar este elemento en estas rutas de decisión. Es por ello que en esta visión nueva de la transdisciplina que ofrece la bioética, pues existen una serie de palabras claves que integran el concepto, desde la educación misma, temas que son críticos en la discusión moral en la sociedad, la terapia génica, el bioeticista, la eutanasia, la donación de órganos, los derechos humanos, la biotecnología, es decir, hay una agenda muy amplia todos los días de temas éticos y bioéticos y que por ello es tan importante que se consoliden de manera primaria en las instituciones como parte de sus fortalezas los comités de ética hospitalaria y los comités de ética en investigación que son fundamentales hoy por hoy para poder tomar decisiones de una forma equilibrada. Las perspectivas o abordajes de la bioética han sido distintos de acuerdo a diferentes autores o corrientes. Tenemos la visión utilitarista que habla de que el bien común priva sobre el bien individual.
En la pandemia muchas decisiones fueron consideradas a partir de este concepto y que se debe de considerar el beneficio máximo para el máximo número de personas. La visión universalista procura la interdisciplina, la multidisciplina y los consensos. Se integra por comités plurales y diversos para llegar a un acuerdo que ponderen sobre todo los elementos globales. La visión personalista considera el valor del individuo de forma intrínseca y lo traduce en el concepto de dignidad a partir del cual se toman muchas de estas recomendaciones y decisiones. Y la visión principialista, que es la que aplica para la mayor parte de la cultura occidental a propósito de la publicación de Beauchamp y Childers, en donde establece que los principios de beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia son el eje central de la ponderación ética y bioética. Pudiera parecer que se trata como de bioéticas diferentes, pero todos buscan el bien común bajo la perspectiva de principios fundamentales. Es importante, no obstante, advertir que, como lo dijera el psiquiatra Pablo Malo, un psiquiatra evolucionista, también existen los peligros de la moral. Y se trata aquí de que no es una competencia sobre cuál es la moral que mejor prevalece o que mejor nos queda, porque debemos de aspirar cada vez más a una perspectiva moral desde la filosofía, desde una moral universal. De manera que no se trata como de mi moral contra la moral de los otros, puesto que cada quien puede tener sus principios, creencias y derechos fundamentales, pero esos son en el fuero interno. Lo que debemos atender como una moral universal es justamente aquella que prevalece en conceptos que son laicos, seculares, que no tienen subordinación ideológica, que no tienen vinculación con ningún concepto político o religioso y que le den una neutralidad que aplique como parte de los derechos fundamentales universales para todos los seres humanos. Pudiera parecer que todo esto lo tenemos muy claro y que somos una sociedad muy avanzada que toma estos aspectos en cuenta. Sin embargo, hay que recordar que la historia, en una lógica simple, es que en la narrativa todos pudiéramos considerar que los malos hacen cosas malas y los buenos hacen cosas buenas. Pero también hay que tomar en cuenta que la historia nos ha descrito muchos eventos complejos, trágicos, realizados en nombre de la beneficencia. Por ello, si bien la investigación biomédica busca el bienestar, también debe de atender a que la forma de hacerlo, el respetar los derechos fundamentales, el consentimiento informado, el evaluar la ponderación de riesgos-beneficios, puedan entonces tener en cuenta este aspecto. De otra manera, si hablamos de Tuskegee o hablamos de muchos experimentos donde se vulneraron los derechos fundamentales, esta es una condición que nos compromete a tener un conocimiento de la cultura bioética. Este es un ejemplo para constatar que todas las bioéticas coinciden si lo vemos desde las diferentes corrientes. Por ejemplo, en el ejercicio entre el personalismo y el principialismo, pues lo que para el personalismo representa el principio de defensa de la vida, para el principialismo equivale a la no maleficencia, y que esto, si se traduce en decisiones en el ámbito biomédico, es el criterio de seguridad que permite entonces que las decisiones se tomen bajo este fundamento. Otro ejemplo podemos aplicarlo al principio de libertad y responsabilidad, como lo postula el personalismo, que para la bioética del principialismo representa la autonomía, la capacidad de decisión personal. Y esto está vinculado a aspectos pragmáticos claros como el consentimiento informado, el respeto a la toma de decisiones, la adherencia, incluso hasta la voluntad anticipada. Esto significa que el ejercicio de la autonomía y el respeto a la autonomía, en este caso de los usuarios de los servicios sanitarios o de los pacientes, como se les quiera a usted llamar, tienen esta ponderación a partir de la autonomía. Cada uno de ellos entonces obedece a un criterio fundacional que pudiera ser distinto,
pero que concurren y coinciden en un objetivo fundamental que es el beneficio, el no provocar daño, el respetar la autonomía y la justicia. Por ello, la cultura, si lo vemos desde una visión descriptiva, conceptual, pues representa aquel rasgo distintivo de una comunidad a través de elementos materiales o inmateriales. Hablamos de la cultura gastronómica, por ejemplo, en México, la cultura de diferentes perspectivas, en las artes, en las diferentes manifestaciones de la creatividad y que llegan a ser patrimonios socioculturales de acuerdo a la UNESCO a través de estas expresiones creativas. Además, nos vinculan con valores que nos dan identidad y es por ello que la propuesta de la cultura bioética como parte de nuestra cultura general podría ser considerada entonces dentro de esta cultura reflexiva y crítica, tal como en algún momento lo comentaba el profesor Noam Chomsky, que existen dos características fundamentales en una sociedad civilizada. Uno es que tienen la capacidad de cuestionar y otro es que tienen la capacidad de crear. Y estos dos elementos se traducen plenamente en lo que es la reflexión crítica y la capacidad reflexiva. El pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico son fundamentales en el desarrollo de las sociedades modernas, civilizadas y educadas, a las cuales debemos de considerar como una perspectiva que pueda contribuir la ética y la bioética. La bioética ha transitado también a otros terrenos. Es el caso de la neuroética, que no es como el tema del prefijo que puede darle como cierto valor adicional. Hoy encontrarán ustedes muchos conceptos, incluso de neuroeconomía, neuromarketing, pero para el caso de la neuroética sí existen implicaciones muy puntuales que se encuentran descritas en esta diapositiva. Por un lado, se trata de que hoy conocemos con más puntualidad cuáles son los sustratos neuroanatómicos que se relacionan con el comportamiento ético de un individuo. Incluso desde la filogenia, desde la historia evolutiva con los animales, existen principios fundamentales de lo que es lo correcto y lo no correcto. Es decir, cada vez tenemos un acercamiento a que la corteza frontal, prefrontal, medial y lateral, el sistema límbico, la anatomía de una parte que se denomina el cíngulo, son determinantes para definir los patrones conductuales de un individuo en las conductas prosociales, a diferencia de las conductas egoístas. Por otro lado, la ética de la neurociencia involucra los códigos deontológicos de las personas que estudiamos el cerebro. Y esto involucra la ética en la educación y generación del conocimiento neurocientífico, que es otra perspectiva de la neuroética. Y finalmente he propuesto la neurociberética, porque en la era de la neurotecnología, el transhumanismo, la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas interacciones e interfaz entre el hombre y lo que es la máquina, entre el ser humano y la máquina, nos ha llevado a nuevos retos que requieren también de análisis y reflexiones específicas. Hoy por hoy reconocemos muy bien las determinantes sociales en salud, pero también se ha propuesto las determinantes morales en la perspectiva sanitaria, que justamente analiza cómo estos valores pueden tener una implicación en la conducta personal y social desde el punto de vista de la perspectiva global. De aquí surgió lo que se denomina la prescripción social, que ya no solamente es una prescripción de una receta por un fármaco o de una recomendación terapéutica, sino que también debe llevar implícito las ponderaciones éticas y bioéticas de acuerdo a la condición cultural, social y la condición de vulnerabilidad, por ejemplo, que muchas personas que están con una afectación en su salud pueden presentar bajo este tipo de condiciones. Por otro lado, es importante considerar que muchas de las decisiones resolutivas pues no necesariamente son médicas, deben de atender a causas sociales de forma muy específica y del entorno, como el caso de la crisis de opioides. Si hablamos
tanto de la crisis de opioides por prescripción como del problema del fentanilo como uso recreativo, que son dos cosas totalmente distintas, o bien si hablamos de cómo regresar, retornar o rescatar la humanización de esta relación paciente-médico, que ya sitúa una parte más equilibrada, más allá de una relación contractual, y cómo lograr entonces que programas de políticas públicas puedan fortalecer cada vez más estas estrategias de prevención que sin duda representan también parte de los objetivos que plantea la bioética. Por ello, la UNESCO ha establecido la importancia de que estas tareas educativas y normativas en bioética puedan integrarse a los diferentes niveles curriculares, con lo cual van a promover justamente que los derechos humanos, los derechos fundamentales y el respeto a la justicia se encuentren sustentada justamente en principios éticos y que permita entonces que esto se pueda vincular con una mejor atención en términos de la salud. En la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos el artículo 23, en donde habla de la importancia de entender mejor la ciencia y la tecnología a partir entonces de las deliberaciones éticas. Y por otro lado, emite la recomendación de cómo las organizaciones no gubernamentales, regionales y nacionales puedan o se puedan integrar de forma directa a esta tarea. Algunas publicaciones recientes han dado cuenta sobre esta vinculación que es ineludible, bioética y educación. Los estudios de María Casado establecen, por ejemplo, la importancia de adoptar una concepción de una bioética flexible, que esto involucre cada vez más aspectos de vinculación de los códigos deontológicos, dígase códigos de conducta, con los derechos humanos y los derechos ambientales. Y parte de esto es una serie de publicaciones que han surgido desde la UNESCO, la misma Organización Mundial de la Salud, en donde la agenda curricular en la bioética, como el texto dice, va abriendo nuevos horizontes. Nuevos temas se han integrado a la parte reflexiva justamente como para anticipar, hacer visibles los potenciales conflictos éticos que pueden presentarse en el uso de una serie de interacciones entre la tecnología, la innovación y la sociedad. Por ejemplo, hablamos del cambio climático, la agricultura, las innovaciones en el área biomédica y tecnológica, es decir, tenemos cada vez nuevos retos en la agenda que permitan entonces rescatar la importancia de este objetivo, mejorar el conocimiento, las actitudes y destrezas de las personas que se están formando en el área biomédica, particularmente en lo que denominamos la ética en general, la bioética, que la ética médica forma una parte de la bioética y que está orientada justamente a las decisiones en el ámbito asistencial o de carácter sanitario. Este estudio hizo un análisis de cuál era el impacto en los estudiantes de especialidades médicas después de llevar un curso de entrenamiento de ética y bioética como el de esta naturaleza. Y observen el impacto que esto tuvo después de haber tenido estos cursos. El reconocimiento de los principios bioéticos era más claro, la determinación para poder ponderar las decisiones críticas era también como más evidente, la capacidad de tomar decisiones a partir de estos consensos mejoró y el conocimiento, por ejemplo, de lo que era la ruta crítica para tomar decisiones, por ejemplo, en personas que tenían una urgencia cardíaca, pues también era como muy claro el qué hacer. En la pandemia se tuvieron muchos dilemas y conflictos que los intensivistas, los médicos de emergencia tenían que tomar. Y eventualmente planteaban esos dilemas. Y la respuesta era, consulten a su comité de ética hospitalaria, consulten a su comité de ética en investigación. Se trata justamente de una
reflexión por pares para que se considere si habría que intubar o no, si hay que continuar o no con el tratamiento, si hay que evitar la futilidad terapéutica. Es decir, son decisiones colegiadas que permiten entonces que haya un mayor equilibrio y que esa decisión no recaiga sobre una sola persona. Es por ello que la educación, a partir de la empatía y el humanismo, pues va implícita en la formación bioética y existen hoy en día una gran cantidad de aportes y publicaciones que hablan al respecto de esta estrategia y que además promueven la deliberación de los temas en ética y bioética desde la perspectiva del contexto regional. Por ejemplo, este es para Latinoamérica. En el caso de Centroamérica, las condiciones son muy específicas, temas como de mucha relevancia actual, aquí habla de maternidad subrogada, como puede haber muchos otros temas. Por ello, la bioética se debe de sustentar en valores fundamentales desde la perspectiva educativa. Primero es la búsqueda de la verdad, la integración de estos saberes, el saber hacer, el saber saber, el saber estar como tal, los valores universales que involucran la libertad de pensamiento, solidaridad, responsabilidad, dignidad, cooperación, bien común. De hecho, hoy en día existe también la propuesta de lo que se ha denominado el derecho a la libertad cognitiva o de pensamiento en la temporada de la inteligencia artificial, en donde el destino inexorable nos llevará y nos está llevando en este momento a una coexistencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Pero será muy importante que las decisiones finales sean evaluadas por la inteligencia humana, una inteligencia que tiene valores creativos y que es una condición que resulta hoy por hoy fundamental en el escenario de las rutas críticas mediadas por la inteligencia artificial. Por ello, esta gestión bioética debe de contribuir al empoderamiento de las personas, pero en un empoderamiento en términos de responsabilidad, no en términos de jerarquías. Y esto es lo que permitirá que el pluralismo, la inclusión, la vinculación y el atender muchos de estos procesos a través de sistemas procedimentales que de hecho son per se sistemáticos, pueda llevarnos a que la toma de decisiones pueda sustentarse cada vez más en el diálogo y la deliberación, en el respeto a las otras personas, en la actitud responsable con todos los participantes y en la aplicación de estos principios que son inherentes a la bioética. Todavía más agregaría que cuando estas decisiones tienen una perspectiva de una persona o un grupo que se encuentra en una condición de vulnerabilidad, pues es una responsabilidad todavía mayor, porque no se trata solamente de respetar su autonomía, sino también de ejercer los mecanismos de protección pertinentes para las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. De hecho, todos pensamos que una persona con discapacidad o personas con determinantes sociales comprometidas, personas privadas de la libertad, migrantes, mujeres, niños, adultos mayores. Creo que todos tenemos un concepto de las personas que pueden estar en una condición de vulnerabilidad. Pero es importante advertir que una persona en un estado de enfermedad ya es una persona vulnerable y que si la interacción que tiene, en este caso con el personal sanitario, sigue obedeciendo a un patrón de poder paternalista y no horizontal de corresponsabilidad y de respeto a la autonomía, pues eso pudiera afectar finalmente sus derechos y la capacidad del desarrollo pleno de su autonomía. Es por ello que la propuesta funcional para los comités de ética debe de estar representada en principio por lineamientos horizontales en donde los pares pueden emitir con entera libertad sus puntos de vista y sus propuestas, también en una orientación vertical transversal que atienda puntualmente los puntos críticos a deliberar, que esto se vincule de una manera central con la salud individual y la salud colectiva en el escenario de la salud pública
y que finalmente puedan estos procesos y recomendaciones permear cada vez más en la cultura bioética en la sociedad, pero también en procesos legislativos, en proyectos que puedan vincularse a las políticas públicas a través de este concepto de vinculación, para que las recomendaciones éticas y bioéticas pues no queden solamente como en una recomendación, insisto, de buenas intenciones aspiracionales y se traduzcan cada vez más en una observancia más pragmática y regulada y entendida por la sociedad. Un ejemplo de la importancia que tuvo la ética y la bioética en condiciones críticas es lo que denominamos la respuesta que hubo ante la pandemia del SARS por COVID-19. Todo mundo hablábamos de las curvas, la sociedad estaba, aparte de la infodemia, con una gran cantidad de información sobre el comportamiento biológico, el conocimiento que fue expandiéndose gradualmente del coronavirus, las vacunas, etcétera. Pero también era importante tomar en cuenta las otras curvas del COVID, las curvas de qué pasaba con las enfermedades crónico-degenerativas, qué pasaba con las emergencias no COVID, qué pasaba con la perspectiva de desbalance entre el aporte y el consumo de lo que era la infraestructura sanitaria que caracteriza de hecho una emergencia sanitaria o una emergencia médica, ese desbalance entre las necesidades y la permanencia de estos insumos. Y finalmente, y no un asunto menor, qué estaba pasando también con la salud física y mental del personal sanitario. Personas en situación de crisis, burnout e incluso suicidios en personal sanitario. De manera que toda esta perspectiva obedece a una reflexión ética y bioética que nos permitió entonces plantear este concepto. Cuando no tengamos la certeza científica absoluta, al menos debemos de tener la certeza moral de que estamos actuando de acuerdo a lo que nuestro contexto sociocultural acepta como válido. Y esto puede tener diferentes perspectivas cuando también lo utilizamos o lo orientamos para la protección al personal sanitario en situaciones de crisis. En la comisión hemos trabajado justamente en fortalecer este vínculo a través de diferentes comunicaciones con la sociedad, textos, libros, el boletín que está vigente actualmente, que es un boletín dirigido a las personas, no a los expertos, trata de vincular cada vez más cómo estos temas en un lenguaje coloquial puede llegar a los niños a través de una caricatura de qué es la ética y la bioética, como a las personas y diferentes grupos sociales, para entender que la ética y la bioética fortalece sus derechos fundamentales. Algunas palabras finales sobre el rol que tiene la inteligencia artificial como parte de los neolenguajes está relacionado con nuestra capacidad crítica, y esta capacidad crítica de aprendizaje a propósito de la educación, pues también se relaciona con la imitación. Hoy un primate puede desarrollar muchas actividades vinculadas con el aprendizaje a partir de estos conceptos. Pero hay un elemento fundamental en este aprendizaje que involucra la empatía emocional y la empatía cognitiva. Y esto implica que todos tenemos nuestra propia red de Wi-Fi, por señalarlo de alguna forma. La profesora Rebecca Sachs se tomó una resonancia funcional dándole un beso a su bebé en el Tecnológico de Massachusetts. Y se identifica cómo se activan zonas específicas entre la madre y el bebé, lo que habla entonces de esta empatía emocional que involucra mecanismos de activación en sus redes neurales. Esto es lo que nos lleva a conceptos de empatía emocional y empatía cognitiva, sentir que siente el otro y discernir o pensar por qué está sintiendo lo que está sintiendo, forman un elemento fundamental de los principios éticos y bioéticos, es decir, pensar en los demás. Por ello, los neolenguajes hoy nos han llevado a la lógica del algoritmo, que no siempre es un tema estrictamente digital. Recordemos que por definición el concepto de algoritmo tiene muchísimos años, incluso se han encontrado
escritos con procesos algorítmicos desde la antigüedad y que justamente hablan de cuáles son los procesos para seguir y poder resolver un problema. Ese es el punto fundamental del algoritmo. Por eso hoy en día en el desarrollo de la evolución tecnológica y las implicaciones que esto tiene en la vida cotidiana, podemos transferir esto a través de la heurística, y la hermenéutica, insisto, es el descubrir, pero también el saber interpretar lo que estamos descubriendo para poder entender todo este escenario que hoy nos acompaña en la vida común. Sistemas de inteligencia artificial, chats generadores, propuestas que hoy en día, por ejemplo, hoy la mayor parte de los usuarios antes de consultarles a ustedes ya consultaron al doctor Google. Hoy los sistemas informáticos saben mucho de nosotros, de nuestros datos biométricos, los bancos saben mucho de nosotros, hay una gran cantidad de información que a través incluso de las mismas redes sociales puede permear y tener este efecto que ha crecido enormemente como ningún otro adelanto en los últimos años a propósito de la inteligencia artificial con cada una de estas propuestas. Y esto involucra pues una serie de variantes tecnológicas sustentadas en estas redes algorítmicas que también han llegado al entorno sanitario. Es por ello que la inteligencia humana debe permanecer atenta a estos avances que eventualmente pueden ser disruptivos de la inteligencia artificial. No se trata de una progresofobia, sino más bien de que si no estamos al tanto de ello a nivel competitivo, tendremos más desventajas por no conocer los aspectos de la inteligencia artificial y cómo pueden tener un impacto en las decisiones, ya no solo técnicas, sino de carácter ético. Y por ello es importante que muchos de estos nuevos conceptos en el lenguaje y la comunicación humana a partir de estos códigos digitales podamos analizarlos desde la reflexión ética y bioética. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha permitido detectar imágenes que potencialmente son de origen tumoral o canceroso que los estudios tradicionales no captaban, o bien las implicaciones que esto tiene en la robótica o las recomendaciones en una gran cantidad de aplicaciones a través de nuevos dispositivos o incluso en el área académica a propósito de la influencia que esto puede tener, ha requerido de las recomendaciones por parte de la UNESCO, de la misma Organización Mundial de la Salud, por un lado, a considerar y ponderar la importancia que tienen estos beneficios en la toma de decisiones en el área sanitaria, pero por otro lado, a ser cautos con las implicaciones que esto representa vinculada a los derechos fundamentales. El JAMA hace una publicación a propósito de cómo apareció en una publicación de Nature autores ya de que generaron un artículo por vía de los chats GTP generadores de documentos. Y esto ya marcó una alerta para lo que se denominaron los autores no humanos, en donde hoy una máquina puede plantear una serie de respuestas que pueden ser cercanas a la realidad, pero que no tienen la precisión de veracidad como corresponde a un análisis minucioso por parte de la inteligencia humana. Por ello, todos estos elementos, bajo la influencia del desarrollo tecnológico que puede transformar nuestra visión sobre la realidad y dar nuevas facetas a lo que eran las obras que ya reconocíamos bajo una nueva perspectiva tecnológica, nos llaman la atención para que la ética también analice esta influencia que está representando en lo que se ha denominado algunas inconsistencias morales a partir de los chats GPT, todas sus variantes, que no se ponderan más allá de lo que es estrictamente el escenario técnico. Los mismos creadores de algunos de estos recursos han generado algunas propuestas como de alerta o de recomendaciones, invitando en todo caso al uso racional y a la ponderación del riesgo-beneficio para que esto entonces no supla al ojo clínico, como señala este artículo,
y que permita entonces que esta parte de la inteligencia humana pueda seguir con su actividad creativa en lo que representa hoy en día estos avances. El impacto que tienen, por ejemplo, en términos de adicción, en una publicación de Corea, habla de la influencia tan importante ya como conducta adictiva en el consumo y uso de este tipo de herramientas y de juegos. Ha motivado a que haya publicaciones cada vez más específicas acerca de la cyber psychology, por ejemplo, que analice el impacto que tiene en la salud mental el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo cual se ha recomendado que los países desarrollados, en donde México y guarda una posición específica, pero que otros es con más desarrollo, con menos desarrollo, pueda cada vez entenderse las implicaciones jurídicas de gobernanza y los límites de este tipo de procesos en un marco de respeto a los derechos fundamentales, de derecho sobre todo a la dignidad y a la autonomía, y que permita que pueda siempre orientarse a que estos algoritmos puedan ser auditados, revisados, analizados, para que sean de alguna forma integrados a la toma de decisiones bajo supervisión. Hay un sistema de supervisión interna de los propios sistemas y hay otro que es la supervisión externa, que es la que realiza la sociedad. Una enorme cantidad de publicaciones hablan ya sobre estos conceptos, las ciencias computacionales y las decisiones humanas, y cómo se debe de prevalecer en fortalecer los derechos de nuestro propio cerebro como una inteligencia humana autónoma. La inteligencia artificial nos dice esto: puedo hacer cualquier cosa que hagas mejor, pero nadie puede hacerlo con la pasión con la que tú lo haces y con la identidad y con los valores que cada quien tiene en el escenario del capital intelectual, como lo consideramos hoy en día. De tal manera que estas acciones deben de vincularse de una forma constante hacia la resolución de problemas para preservar que dentro de este escenario creativo podamos siempre tener en cuenta que la reflexión crítica y la reflexión ética pues son un punto de equilibrio fundamental en todos estos procesos. Si tomamos en cuenta que el desarrollo tecnológico y algunos instrumentos de interfaz entre el humano y los sistemas inteligentes son fundamentales para la vida y que han permitido en muchos casos escuchar, ver, tener comunicación, palabras, controlar la enfermedad de Parkinson, mejorar una serie de estrategias, pero como esta empatía también nos debe de orientar a ponderar el impacto que esto tiene en otros escenarios que requieren de un proceso reflexivo. Para terminar, entonces, es fundamental que puedan fortalecerse la integración de los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en investigación. En estos espacios se generan discusiones y discusiones orientadas al consenso, que respeten los valores socioculturales y los derechos fundamentales ante los potenciales dilemas éticos. Y el que existan estos cursos de capacitación permite que cada vez un mayor número de personas puedan integrarse con la capacitación de vida a formar parte de estos comités, puesto que hoy por hoy, además de forma normativa, es algo establecido en la Ley General de Salud, que todos los áreas hospitalarias y todas las instituciones donde se realiza investigación y generación del conocimiento por normativa deben de operar bajo comités hospitalarios de bioética para ponderar estas decisiones, como los comités de ética en investigación, en donde puedan generarse justamente estas normas vinculantes a partir de la deliberación ética y que puedan traducirse, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, en códigos de ética para cada institución que estén sustentados en la integridad, responsabilidad, autonomía e imparcialidad, respeto y profesionalismo. La última imagen representa una reflexión del profesor Siegel, que hablaba de que en un estudio en donde les preguntó a
personas en etapa terminal qué era lo que desearían en su forma de ser atendidos. Curiosamente, la mayor parte de los entrevistados no pidieron una quimioterapia especial, ni una radiación de última generación, ni un fármaco específico de desarrollo tecnológico, etcétera. Pidieron cosas muy simples, que el personal sanitario los viera a los ojos, que se despidieran, que los saludaran, que tuvieran comunicación más directa. Es decir, es una solicitud de respeto y esto es uno de los elementos que puede mantener la oferta educativa de la ética y la bioética en la sociedad, pero particularmente en las ciencias de la vida, en las ciencias de los ecosistemas y el medio ambiente para integrarse a esta cultura bioética global. Les agradezco el favor de su atención en esta primera sesión y dejamos el siguiente espacio para atender si es que hay algún comentario por parte de la audiencia. Muchísimas gracias. Aprovecho este espacio para darle las gracias a Paola y a Paulina, que nos han apoyado siempre en el espacio técnico para hacer eficiente esta comunicación con toda nuestra audiencia, y a la infraestructura de la Comisión Estatal de Bioética para esta tarea educativa. ¿Tenemos comentarios a través del chat, Paola? No, doctor. Solo hay agradecimientos y felicitaciones por la ponencia, pero no hay algún comentario o duda. Perfecto, pues terminamos entonces puntualmente. Seguimos abiertos a sus comunicaciones, recomendaciones que consideren que sean pertinentes para tomarlas en cuenta. Trataremos de empezar siempre de forma muy puntual y terminar de forma puntual para que ustedes se incorporen a sus actividades ordinarias, y los invitamos a acompañarnos en la próxima sesión del viernes con el tema de acuerdo a cómo está integrado el programa. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Gracias al equipo técnico y les deseamos que tengan muy buen día. Muchas gracias.